¿Qué hubiera pasado si Izuku se volvía un genetista? Capítulo 6. Supervisor de laboratorio, o jefe de laboratorio, para abreviar, es el título que se les da a quienes ayudan a administrar y supervisar los numerosos laboratorios, estaciones de investigación e instalaciones de almacenamiento del Dr. Ujiko Daruma. El hombre es un genio, sí, pero ni siquiera él podía microgestionar cada detalle de cada proyecto de investigación de cada edificio, así que no se molestó en intentarlo. Un jefe de laboratorio por instalación, una persona a la que se le da rienda suelta sobre todo lo que hay en el edificio, siempre y cuando siga todas y cada una de las órdenes de Ujiko, entregue voluntariamente el control cuando se considere necesario, y bajo ninguna circunstancia retenga información crítica de ningún tipo. De sus informes semanales, no interfiera con el trabajo de otras instalaciones y, posiblemente lo más importante, obtenga tu trabajo hecho. Así que no hace falta decir que es una posición increíblemente importante, y Yuyara se enorgullece mucho, incluso si la mayoría en su situación no lo haría. Mira, todo lo relacionado con un jefe de laboratorio está directamente relacionado con su trabajo. Los suministros de laboratorio, la financiación, los trabajadores, el prestigio, incluso cuánto recibía en su cheque de pago estaba directamente relacionado con los resultados que le entregaba a Ujiko. Sobre el papel, esto funciona bien. Sin embargo, en la práctica se crea una especie de circuito de retroalimentación, los laboratorios más grandes con los mejores suministros, que pueden centrarse en múltiples proyectos a la vez, son los que realizan la mayor parte del trabajo, lo que significa que obtienen más suministros, lo que significa que se les asignan más proyectos, lo que significa que realizan más trabajo, y así sucesivamente. Mientras tanto, los laboratorios más pequeños tienen pocas formas de competir. ¿Es un sistema perfecto? No. ¿Es moral? Discutible. Pero un rápido análisis de los números en realidad muestra que al tener sus 6 laboratorios principales compitiendo constantemente entre sí, Ujiko hace más cosas más rápido de esta manera que jugando al constructor del socialismo, por lo que es poco probable que lo cambie pronto. Lo que nos lleva de regreso a Yuyara. El jefe de laboratorio más joven, más nuevo y, como tal, más inexperto. Asignado al laboratorio más nuevo, más pequeño y menos equipado. Había sido una mente increíblemente brillante a lo largo de su carrera, su manera no siempre estándar de ver las cosas le permitió resolver problemas que hacían que otros se rascaran la cabeza. Esto, combinado con su necesidad casi obsesiva de un mejor sueldo, debido a las diversas deudas que había adquirido a lo largo de los años, le permitió ascender de rango anormalmente rápido. Entonces, cuando a ella, una de las científicas de mayor desempeño en ese momento, le propusieron otro ascenso, aprovechó felizmente la oportunidad, sin siquiera molestarse en leer lo que decían los documentos que estaba firmando, y mucho menos los pequeños fragmentos garabateados en la parte inferior de cada página. Entonces, cuando le dijeron por primera vez que el laboratorio mantendría, quedó devastada. ¿Cómo se suponía que iba a hacer algo con esto? Ni siquiera estaba construido todavía, por el amor de Dios. Sin mencionar que debido a la naturaleza en la que se pagaba su puesto, no recibiría ningún tipo de pago hasta que el laboratorio completara una tarea, e incluso entonces, con el tamaño del laboratorio y su producción proyectada, su supuesta la promoción en realidad había reducido sus ingresos anuales. Y por un margen nada despreciable. Entonces, sabiendo esto, hizo lo que cualquier persona haría. Se fue a casa, hizo pucheros, comió helado, vio comedias románticas de mierda y puede que haya sacado o no algo de alcohol de emergencia y se haya emborrachado. Unas mañanas más tarde, las botellas que ensuciaban su apartamento y su fuerte dolor de cabeza realmente ayudaron a resaltar su situación. Su nuevo puesto no tenía ningún ingreso hasta que el laboratorio estuviera terminado. Cuando estuviera terminado no tendría los ingresos que tenía como científica destacada, era básicamente una broma para sus compañeros,
los otros jefes de laboratorio, y no podía. No vuelvo debido a toda la información que le dieron cuando fue ascendida. Oh, seguro que podría haber rechazado la oferta cuando se enteró de su laboratorio, pero ella era parte del equipo que había trabajado en el último Nomu de borrado de memoria. Ella sabía lo que esa cosa le hacía a la gente. Entonces, con todo esto en mente, se propuso arreglar su situación. Haría de su laboratorio uno de los mejores o moriría en el intento. Algunos podrían haberla llamado valiente, simplemente estúpida o algo intermedio. No importaba, su terquedad dio sus frutos. Había ganado la lotería, la metafórica gallina de los huevos de oro, una escalera real en este juego de póker, y si jugaba bien sus cartas, le aseguraba una autopista dorada hasta la cima. Izuku Midoriya, el sucesor elegido apresuradamente por Ujiko, había decidido no solo entrar directamente a su laboratorio, sino también vivir lo suficientemente lejos de los otros laboratorios como para que el transporte diario hacia y desde ellos se considerara más oneroso que simplemente actualizar su laboratorio. Apenas habían pasado unos días y ya estaban llegando nuevos suministros, trabajadores y fondos, se planearon 2 nuevas ampliaciones del laboratorio y la lista de cosas seguía creciendo. Entonces, cuando el jefe le dijo que llevara a Green, su nueva persona favorita, y le diera un recorrido por el laboratorio, su nuevo lugar favorito, ella se aseguró de ir a Plus Ultra y brindarle el mejor y más detallado recorrido posible. Presumir. Y estos son los Nomu. Yuyara declaró con orgullo, su sonrisa partiendo su rostro. ¿No son geniales? 3. Izuku tartamudeó como un disco rayado, su rostro tenía un tono extraño por ponerse pálido y ponerse verde al mismo tiempo. 3. ¿Estás bien verde? Cucú, ¿qué son esos? Ahí está el Nomu. Yuyara aplaudió con un pequeño salto, aparentemente no afectada por tener que repetir lo mismo. Y ahora que estás aquí, conseguiremos más. Más. Sí, más. Su adrenalina se calmó cuando vio la cara del niño. ¿Estás bien? Los son MMO monstruos. Mientras señalaba débilmente a los tanques, las cejas de Yuyara se fruncieron en confusión, antes de dispararse con sorpresa cuando se dio cuenta de lo que quería decir. El jefe no le ha dicho nada. Ahora bien, hubo muchos otros pensamientos que acompañaron eso, generalmente del tipo, mierda, 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 o, joder, 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 o incluso el muy diverso, mierda, mierda. Pero esa parte principal fue la más importante. ¿Por qué el jefe no se lo ha dicho? Ella se puso de pie, sonriendo inexpresivamente al niño, sin ocultar ninguna señal de la avalancha de pánico que estaba burbujeando dentro de ella. No, tacha eso, ¿por qué el jefe no me ha dicho que no se lo dijo? Espera. Su sonrisa se desvaneció, ¿podría ser? ¿Es esta la forma en que el jefe me dice que mis logros y mi arduo trabajo finalmente han sido reconocidos? Solo para volver con toda su fuerza. No se preocupe, jefe. Te mostraré que tu confianza está bien puesta. Lluvia de pecados. Mierda, mierda, mierda. Los peatones fueron empujados bruscamente a un lado mientras cierto científico corría por las calles, maldiciendo a Kurohiri por no contestar su teléfono y entrando en pánico por lo mucho que, de hecho, no confiaba en Yuyara en una situación tan delicada. Lluvia de pecados. Bueno, sí, reconoció al descolorido Izuku con una risa confiada. Desde cierta perspectiva, supongo que podrían parecerse un poco a monstruos, ¿no? Pero, por suerte para nosotros, son mucho más geniales que algo tan aburrido. Como monstruos. ¿Qué quieres decir? Bueno. Yuyara se balanceó hacia adelante y hacia atrás sobre sus pies. Tomemos a Bigfoot, por ejemplo. En el mejor de los casos, es un hombre con la peculiaridad de un mono. En el peor, es un hombre con un traje de piel, Abor.
Puntuó con un bostezo demasiado dramático, sonriendo al ver que a pesar de la situación había podido arrancarle una pequeña sonrisa a Izuku, por breve que fuera. Mientras tanto, estos han sido diseñados genéticamente por algunas de las mentes más brillantes del mundo, y cada uno tiene una miríada de peculiaridades útiles. Espera, Izuku la detuvo, su cerebro procesando lo que ella estaba diciendo. ¿Le diste peculiaridades a estas cosas? Y varias de ellas. Sí. Ahora entiendes por qué son tan geniales. Eso es. ¿Genio? ¿Imposible? ¿Aterrador? ¿Preocupante? ¿Aterrador pero también hermoso al mismo tiempo? Asombroso. Yuyara parpadeó, sin esperar esa respuesta en absoluto, mientras Izuku continuaba. Las peculiaridades son un concepto tan fascinante que proporcionan la base para toda nuestra sociedad, pero sus limitaciones inherentes proporcionan una barrera natural que obstaculiza a la gran mayoría de la población. Incluso los héroes profesionales luchan por crecer una vez que alcanzan el límite de su peculiaridad. Con Endeavor siendo un ejemplo perfecto. Si pudiera simplemente agregar otra peculiaridad además de la natural de una persona, no solo serías capaz de cubrir perfectamente cualquiera de las debilidades inherentes de la peculiaridad original, sino también. Y así Izuku comenzó a divagar consigo mismo. Normalmente aquí era donde alguien lo sacaría de sus pensamientos, ya sea directa o indirectamente, pero esta no era una situación normal. En lugar de una clase llena de gente perfectamente dispuesta a reírse de él, estaba solo en una habitación con Yuyara, quien trabajaba para Ojiko, y notablemente todavía tenía miedo de enojar accidentalmente a su sucesor. Ahora Ojiko también divagaba ocasionalmente cuando estaba sumido en sus pensamientos, y Yuyara había aprendido por las malas que no le gustaba que lo interrumpieran. En absoluto. Entonces dejó que el niño divagara. Y divagar. Y divagar. Y divagar. Y luego divagó un poco más. Divagó una y otra vez, y siguió, hasta que finalmente un desvío lo llevó de regreso a la realidad. ¿Cómo se hacen exactamente? Ah, esa es la pregunta del millón ahora, ¿no? Yuyara se rió entre dientes, recuperándose rápidamente de la distracción durante los murmullos de los niños. Esa información generalmente se guarda para los superiores, pero como eres el nuevo número 2 del jefe, sonrió y continuó, ignorando el débil negador de Izuku, haré una excepción. Ok Yuyara, tienes una oportunidad de hacer esto. Tienes que convencer al niño de que se quede, no asustarlo, convencerlo de que no hay nada sospechoso en los monstruos muy sospechosos en los tubos de laboratorio muy sospechosos. Y todo ello mientras te apegas a la verdad tanto como sea posible. Se dio una breve charla mental antes de cruzar los dedos y comenzar. Los Nomu se crean usando cuerpos humanos como base e inyectándoles varias peculiaridades. El niño parpadeó. Yuyara parpadeó. Está bien, un comienzo difícil, pero podemos arreglar esto, solo tengo que ser suave al respecto. Lo que los convierte en monstruos. Pero utilizar personas en experimentos es obviamente algo muy malo. Salió corriendo antes de que el niño pudiera elaborar el peor, aunque cierto, escenario. Entonces, debido a esto, tartamudeó, escogiendo sus palabras con mucho cuidado, uno de nuestros laboratorios comenzó a experimentar con tecnología de clonación. Es cierto, aunque no tenía ninguna relación con el proyecto Nomu. Y después de un gran avance en el proyecto, intentamos usar uno de los clones para hacer un Nomu. También es cierto, pero no se dijo que fue terriblemente fallido debido al hecho de que no habían logrado, y hasta el día de hoy todavía no lo han logrado, hacer un clon que no tuviera muerte cerebral. Y pocos meses después teníamos un Nomu completo. Es cierto una vez más, pero este no fue el primer Nomu que crearon, y solo tuvo éxito porque desconectaron el proyecto Clon Nomu y volvieron a los cuerpos normales. Y entonces, Utada.
Le devolvió el saludo al Nomu, con una sonrisa de dolor en su rostro y una gota de sudor rodando por su frente. Por favor, cómpralo, 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 por favor, cómpralo. Lentamente abrió un ojo para ver la reacción de los niños y, con los ojos muy abiertos, la mandíbula floja y absolutamente deslumbrado, el niño se lo había comido. Eso es increíble. Gracias, señora Suerte. ¿Para qué los vas a utilizar? Que te jodan, señora Suerte. Esa es una buena pregunta. Y me alegra que la hayas hecho. Maldito sea Sujiko. Y como es una pregunta tan buena, Joe, tengo una respuesta igualmente buena. Piensa, Yuyara, eres capaz de incorporar diferentes peculiaridades en una superbestia gigante, puedes encontrar una explicación perfectamente razonable para tener armas vivientes guardadas en un búnker subterráneo, en masa. Bueno, si lo piensas bien, su propósito es bastante obvio, dijo, ocultando su pánico con una sonrisa arrogante, los Nomu se adaptan a cualquier entorno. Se les pueden dar peculiaridades para lidiar básicamente con cualquier situación, siguen órdenes al pie de la letra sin quejarse, bueno. Yuyara se detuvo, debilitándose mientras lentamente descendía a un silencio incómodo. Esto se debió a una razón muy sencilla. Se le habían acabado las tonterías. Entendiendo que el riesgo de arruinar todo aún era muy alto, y que el costo de hacerlo sería aún mayor una vez que el jefe se enterara, Yuyara decidió emplear una táctica que la había ayudado a salir de numerosas situaciones en el pasado. Desviación. Bueno, ¿para qué crees que sirven? ¿Y yo? Sí, tú. Eres el sucesor de Ujiko. Considera esto como una prueba de introducción para ver si tu cerebro está a la altura de la tarea. Pero ya tomé una prueba. No escucho una respuesta, Green. Izuku, que se asustaba fácilmente como siempre, saltó hacia atrás presa del pánico, antes de comenzar a murmurar para sí mismo, su mente tratando frenéticamente de encontrar una respuesta concreta a una pregunta que no la tenía. Mientras esto sucedía, Yuyara dejó escapar un suspiro de alivio. Enviar a la niña a una metafórica búsqueda inútil podría haber sido un poco mezquino, pero no le quitaría el sueño. Ahora no había pasado mucho tiempo con el niño, pero ya podía ver cómo funcionaba su cabeza. Después de todo, había trabajado con muchos otros que trabajaban de la misma manera. Todo lo que tenía que hacer era engancharlo a un proceso de pensamiento, y el niño jugaría al gato y al ratón con sus propios pensamientos, descendiendo a una serie de murmullos que rápidamente se desviarían del tema original, dejando la pregunta muy atrás para ser olvidado así que ella pudo. Trabajadores. Yuyara parpadeó. Eso es lo que es. Izuku le sonrió. Los vas a utilizar como trabajadores. Yuyara parpadeó de nuevo. Cuando lo piensas, es absolutamente brillante. Izuku sonrió mientras continuaba su perorata, sin darse cuenta de la expresión de asombro en el rostro del jefe de laboratorio. Si agregas a uno de ellos múltiples peculiaridades de resistencia al fuego y algunas peculiaridades de velocidad y fuerza, sería perfecto para rescatar personas de edificios en llamas. Puedes hacerlos perfectos para realizar rescates en aguas profundas, cuevas inestables y varios otros campos altamente específicos para los que pocos héroes son adecuados, y luego alquilarlos a agencias que los necesiten. Y eso es solo en el lado de los héroes, podrías hacer exactamente lo mismo para cualquier campo que requiera mucha mano de obra, como la construcción o la agricultura. Yuyara parpadeó 3 veces, antes de responder de la única manera que la situación requería. Sí. Tienes toda la razón. Píntala impresionada, no fue mala idea. De hecho, cuanto más pensaba en ello, mejor sonaba. No solo les daría una excusa muy creíble, y más importante aún, legal para el público si alguna vez se filtrara el programa Nomu, al mismo tiempo que les proporcionaría una buena fuente de ingresos como guinda del pastel.
La jefa de laboratorio más joven se rascó la barbilla mientras pensaba seriamente mientras comenzaba a analizar seriamente lo que el niño había sugerido. Una de las mayores preocupaciones de todo el programa era cómo, si se filtraba algo, básicamente no tenían forma de evitar el pánico masivo por el ejército de monstruos sin sentido escondidos ante las narices de la nación. La idea del niño, aunque estaba lejos de ser a prueba de fugas, estaba muy por encima de su plan actual, que podría resumirse mejor como aplastar brutalmente todas y cada una de las posibles fugas de datos con una fuerza abrumadora y esperar que nunca llegue a ese nivel. ¿Puedo hacerte una pregunta más? Yuyara se volvió hacia el niño con una leve, pero rápidamente reprimida, mueca. Las preguntas sumamente inteligentes de la niña se estaban convirtiendo rápidamente en lo que menos le gustaba. Bueno, por supuesto. Ella sonrió mientras gritaba internamente, no. No más preguntas. Guárdalos para Ojiko, se me están acabando las tonterías que se me ocurren. Podría. Ese sí me uno, hacer, ¿crees que sería posible si? Green, tienes que hablar si quieres que alguien responda tus preguntas. Respiró hondo, es posible darme un Kirk. Cora Green, cuando dije hablar, quise decir hablar más alto, no gritar. Yuyara se reclinó ante el volumen inesperado. El volumen fue inesperado, la pregunta en sí, sin embargo. Yuyara dejó escapar un resoplido, realmente debería haber sabido que el niño iba a preguntar eso eventualmente, y la respuesta fue simple, pero también complicada. Sí, no, sí y no. Sí, era posible darle peculiaridades a la gente con la tecnología que tenían, el gnomo existía por una razón. No, no era seguro, ya que el cerebro humano no estaba diseñado para manejar más de una peculiaridad, y el resultado de la fuerza bruta era evidente en la inteligencia a nivel animal del gnomo. Y aunque se desconocía el resultado de forzar peculiaridades en un cerebro sin peculiaridades, no quería ni siquiera pensar en lo que eso le haría a un cerebro que no estaba diseñado para manejar ninguna peculiaridad. Sí, había una manera de hacerlo de forma segura, sin dañar el cerebro, pero la única forma conocida era mediante el uso del don del jefe de Ujiko, de quien el médico hablaba ocasionalmente con reverencia, pero ninguno de los jefes de laboratorio había visto, y mucho menos conocido, al hombre misterioso. No, usar el don en Ikuku sería muy poco probable, ya que lograr que este hombre usara su don en, bueno, cualquier cosa había sido imposible hasta ahora. Con cada solicitud realizada para investigar, usar, observar o incluso verificar que la peculiaridad realmente existe, Ujiko la rechaza inmediatamente. Entonces ella le dijo esto, haciendo una mueca cuando los hombros del niño se desinflaron a medida que ella explicaba. Aunque pasó el segundo conjunto de puntos como rumores solo para estar segura, si su jefe quería ser completamente reservado sobre un tema, entonces le dejaría a él explicarlo. Oh. Lo siento, por preguntar, la respuesta debería haber sido obvia, ¿eh? Se disculpó, murmurando algo sobre hacer preguntas estúpidas en voz baja. Yuyara observó cómo el breve destello de esperanza en los ojos del niño se marchitó y murió frente a ella. Haciendo una mueca cuando el recuerdo de una réplica exacta de esa expresión, reflejada en un pequeño niño de cabello castaño, pasó por su mente. Bueno, espera. Ella se apresuró. El hecho de que no podamos hacer eso ahora no significa que no podamos hacerlo en el futuro. Izuku se animó un poco ante esto. ¿Qué quieres decir? Bueno, de eso se trata la ciencia, ¿verdad? Tomar un problema e investigarlo. Al principio, la solución parece irremediablemente fuera de tu alcance, pero luego te pones a trabajar y haces un descubrimiento. Seguro que puede parecer pequeño e insignificante al principio, pero un pequeño descubrimiento conducirá al siguiente, que conduce al siguiente, y antes de que te des cuenta, tus pequeños descubrimientos se han acumulado y han formado una escalera que te llevará directamente a la cima. Ella le dio una sonrisa genuina.
Claro que no podemos darle peculiaridades a la gente en este momento, pero tampoco sabíamos cómo fabricar automóviles en el pasado. O aviones. O cualquier otra cosa que tengamos. Concluyó, esperando la respuesta de Izuku. Entonces intentó en vano mantener viva la conversación después de darse cuenta de que el niño no iba a responder, antes de caer en un silencio incómodo. Entonces es posible. Fue débil, apenas un susurro, en cualquier otra habitación, sin el inquietante silencio de la sala de almacenamiento de Nomu, no lo habría escuchado en absoluto, pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era que fuera algo. Y más que eso, era la primera cosa real a la que Izuku había podido agarrar desde esa visita al médico hace tanto tiempo. Y entonces Izuku, con los ojos llenos de un fuego que ardía más que en años, apretó el puño e hizo una declaración. Una declaración al mundo y a sí mismo. Lo haré. Estudiaré contigo y con el Dr. Ujiko, y haré todo lo posible para encontrar una manera de darme una peculiaridad. Escucha, nerd, soy el único de esta escuela que es material de héroe, ¿entiendes eso? Y si no es posible. No, una persona sin peculiaridades no puede Entonces lo haré posible. Y me convertiré en un héroe. Capítulo, fin.